¿qué tuvo que cambiar para que el karate sobreviviera fuera de Okinawa? Para que el karate fuera aceptado, no bastaba con decir esto sirve para defender. Tenía que mostrarse como algo que también podía educar. Yo soy Neira Requena, te doy la bienvenida a este espacio donde estudiamos el karate como estilo de vida. En el episodio anterior hablamos de Okinawa, del reino de Ryukyu, de las influencias chinas, de la presión japonesa, del control de las armas y de cómo una práctica de defensa fue tomando forma dentro de una realidad cultural muy compleja. Hoy quiero continuar desde ahí, pero enfocándonos en una figura clave que la mencioné brevemente en el episodio anterior. A ver si prestaste atención. Heishin Funakoshi. No voy a contar toda su vida en detalle porque la vida de Funakoshi da para muchísimos episodios. Bueno, la historia del karate en general da para muchísimo. De hecho, seguramente en algún momento vamos a volver a la línea de tiempo antes de Funakoshi. Hoy la idea concreta que quiero que entendamos es Funakoshi siendo un puente entre Okinawa, Japón y luego el resto del mundo. Pero no solo el puente literal entre los dos territorios, entre Okinawa y Japón, sino también entre la forma de enseñar reservada a una enseñanza más pública. Ese cambio de enseñar a gente seleccionada para empezar a mostrar un karate para todos. Vamos a prestar mucha atención a cómo fue el proceso de exportación, porque cuando una tradición se abre, ciertamente gana el alcance, pero también se arriesga a perder profundidad si se simplifica o se van dejando de lado elementos importantes. Entonces, la pregunta de este episodio es, ¿qué tuvo que cambiar para que el karate sobreviviera fuera de Okinawa? ¿Y qué nos toca cuidar hoy para que al seguir transmitiéndolo no lo vaciemos de sentido y propósito? Espera un momento, que hablando de cómo el karate se ha ido transformando, quiero hablarte del Dojo Shinka. En el Dojo Shinka puedes practicar Karate Do desde tu casa, desde una habitación de hotel, desde tu parque más cercano o desde donde estés. Lo importante es que tengas conexión a internet y el compromiso de continuar tu práctica. De lo demás me encargo yo, de guiarte, acompañarte y enseñarte el camino en este sistema que promete una transformación integral. Funakoshi nació en el año 1868 en Okinawa, en la ciudad de Shuri, una zona muy importante dentro de la historia del antiguo reino de Ryukyu, y esto ya nos ubica en un momento de cambio importante, porque Funakoshi nace en una Okinawa que todavía cargaba la memoria del reino, y el proceso en que esa cultura empieza a quedar cada vez más integrada dentro del Japón moderno. Es decir, que ni el karate ni Funakoshi nacieron en el Japón como lo entendemos hoy. Nace en aquella isla con identidad propia de la que hablamos en el episodio anterior. En el mero conflicto, en una Okinawa con influencias chinas, con tradición marcial reservada y una relación política muy compleja con Japón. Funakoshi vivió toda esa transición cultural. Empezó con una práctica que no estaba pensada para venderse masivamente y para nada en una actividad como la conocemos hoy. Por eso su papel en esta historia es tan interesante, porque cuando Funakoshi empieza a llevar el karate a Japón continental, no está trasladando solo movimiento, está intentando presentar una práctica okinawense ante una cultura que ya tenía sus propios códigos marciales, sus propias instituciones, expectativas y su propia forma de entender el cuerpo, la disciplina y la educación. Y aquí entra otro momento importante, 1922. En 1922 Funakoshi viaja a Tokio para demostrar el karate en un evento relacionado con la educación física y las artes marciales. Y este evento suele mencionarse como uno de los grandes puntos de entrada del karate al Japón continental. Pero a mí me gusta pensar lo que hay detrás de esa imagen. Imagínate a Funakoshi, un maestro okinawense de más de 50 años, mostrando un arte que para muchos japoneses era algo desconocido. Era una práctica que venía de aquella isla periférica, con influencias chinas, con otra historia, con otra forma de transmisión. Y de pronto este arte empieza a generar interés. ¿Por qué? ¿Qué hizo que llamara tanto la atención? Porque tenía algo muy poderoso. Una combinación de técnica, disciplina, control corporal y formación de carácter que podía dialogar con el Japón de ese momento. Porque resulta que Japón en esa época estaba en un proceso de modernización muy fuerte. Y en todo este proceso las artes marciales también estaban siendo reorganizadas, sistematizadas y presentadas como disciplinas educativas. Por ejemplo, el judo y el kendo, que son otras artes marciales, ya tenían un lugar importante en toda esa lógica. Entonces, para que el karate fuera aceptado, no bastaba con decir esto sirve para defender. Tenía que mostrarse como algo que también podía educar. Y atención aquí, porque en este punto Funakoshi tuvo su papel fundamental. Porque como decía antes, una cosa es conservar una tradición en el lugar donde nació y otra cosa es presentarla ante una cultura distinta sin que pierda su esencia. Y eso exige mucha inteligencia, porque hay que saber qué se puede adaptar y qué no se puede tocar sin romper el corazón de la práctica. Entonces, Funakoshi tuvo que explicar el karate de una forma que pudiera ser entendida en Japón. Tuvo que escribir, enseñar, demostrar, permanecer, formar alumnos y sostener una visión del karate que no se quedara solamente en la eficacia física. De hecho, su libro, Karate Do Mi Camino, el cual considero que es un libro que todos los practicantes de karate deberíamos leer por lo menos una vez en la vida, no se siente como el testimonio de alguien obsesionado con pelear. Se siente como el recorrido
recorrido de una persona que fue entendiendo el karate como una forma de vida. Porque si Funakoshi hubiera presentado el karate simplemente como una forma de combate, quizás habría despertado curiosidad, sí, pero probablemente no habría tenido el mismo alcance. Lo que le dio profundidad fue esa idea de karate do, el karate como camino, el karate como una práctica capaz de formar al ser humano, no solo de entrenar el cuerpo para responder ante una agresión. Karate Nisentenashi. En karate no hay primer ataque. Confieso que esto puede ser fácil de decir, pero difícil de aplicar. Algunos relacionan esta forma de verlo como pasividad, pero en realidad tiene otro sentido. Significa que la práctica no nace del deseo de agredir, porque al llevar el karate a Japón, Funakoshi no estaba mostrando solo una forma de golpear y bloquear. Estaba tratando de mostrar el tipo de persona que debía formar esta práctica. Una persona capaz de tener fuerza sin vivir buscando el conflicto, capaz de responder sin ser esclava del impulso y capaz de entrenar defensa sin convertir su carácter en violencia. El karate nació en un contexto donde defenderse podía ser una necesidad física muy demandada, pero al abrirse como camino empieza a hablar también de una defensa moral, mental y emocional. Y hablando de caminos, de viajar, de cruzar territorios y de cómo una experiencia cambia cuando entiendes la historia de dónde estás, quiero hablarte de Travely. Mis viajes ahora los planifico con Travely. Elijo mi destino, puedo seleccionar el tipo de lugares que deseo conocer y Travely me muestra los puntos que hagan match con esa búsqueda. Yo me encargo de seleccionar cuáles quiero y cuáles no. ¿Me llama la atención? Lo guardo. ¿No me atrae? Lo paso. Con Travely, en minutos, tengo mi recorrido armado. Es como tener a alguien que sabe todo sobre cada rincón viajando conmigo. Para tu siguiente aventura, haz como yo. Utiliza Travely. Por menos de lo que cuesta un café al mes, tienes un guía, un planificador y un compañero de viaje en el bolsillo. El enlace está en la descripción, porque con Travely viajas entre la historia que le dan vida a cada lugar. Después de aquella demostración y del interés que empezó a surgir, Funakoshi decide quedarse en Japón para enseñar. Y eso no debió ser una decisión pequeña, porque yo como migrante te puedo confirmar que una cosa es turismo y otra cosa migración. Pero Funakoshi decide quedarse e iniciar otra parte del trabajo. Una parte que todos sabemos lo complejo que es. Construir continuidad. Para lograrlo empezó a enseñar, a formar alumnos que continuaran en el tiempo, adaptó la práctica a espacios nuevos y también hizo un trabajo de convencimiento muy interesante. Cuando una práctica se expande, siempre se cae en la tentación de simplificarla demasiado para que sea más fácil de aceptar. Quitarle lo incómodo, lo lento, lo exigente. Convertirla en una versión más rápida, más atractiva, más digerible. El tema de esto es que quizás logras que más gente entre, pero también corres el riesgo de que nadie reciba realmente el propósito de la práctica. Funakoshi tuvo que caminar en esa tensión, abrir el karate sin vaciarlo, hacerlo comprensible sin convertirlo en espectáculo, enseñarlo públicamente sin olvidar que venía de una tradición mucho más reservada. Y aunque hizo un excelente trabajo, es un desafío que seguimos teniendo hoy. Porque cada generación que recibe el karate tiene que decidir qué hace con él. Una generación lo recibió como defensa, otra como camino educativo, otra como deporte, otra como filosofía, otro como sistema de salud. Y aunque parecen muchas capas y un tanto diferentes, ninguna tiene que destruir a la otra si se practica con conciencia. El problema aparece cuando tomamos una sola capa y creemos que eso es todo. El buen karate necesita cuerpo, técnica, historia, carácter y por supuesto sudor, práctica real y exigente. Y por eso Funakoshi es tan importante en esta historia, porque representa ese paso en el que el karate empieza a entrar en el mundo moderno, sin dejar de cargar lo que representa su raíz y sus orígenes. Y en este punto quiero aprovechar para hablar de la metodología que utilizamos en el Dojo Shinka. Yo sé que a muchas personas esa idea de entrenar karate online genera dudas, y lo entiendo, porque si uno mira el karate desde esa perspectiva tradicional del dojo físico, es normal preguntarse si una práctica transmitida desde la pantalla puede transmitir la seriedad, corrección, estructura y profundidad que conlleva el karate. Pero también creo que la misma historia nos obliga a mirar este punto con mucha más amplitud. Porque si algo nos enseña todo este recorrido, es que el karate ha sobrevivido porque ha sabido adaptarse a nuevos contextos sin perder su raíz. Pasó de una transmisión reservada en Okinawa a una transmisión pública en Japón. Pasó de círculos pequeños a universidades, escuelas, dojos, libros, organizaciones, con el tiempo a distintos países. Llegó a las Olimpiadas. Cada adaptación generó preguntas. Cada cambio obligó a cuidar el fondo. Y ese es precisamente el punto. En Dojo Shinka mi objetivo no es tomar el karate, ponerlo en una pantalla y convertirlo en una versión cómoda, superficial o vacía. Nada más lejos de la realidad y mi equipo de nómadas marciales lo pueden confirmar. Mi trabajo es construir una forma de enseñanza que use las herramientas actuales sin perder el respeto de la línea que he recibido. Y mi intención es que lo que transmito mantenga esa base que me enseñaron.
técnica, disciplina, respeto, corrección. Porque una clase online no tiene sentido si se convierte en muévete conmigo y suda un rato. Para eso ya hay miles de videos en internet. Dojoshinka existe para otra cosa. Existe para que una persona que vive lejos de un dojo, que no consigue un horario compatible, que está viajando, que tiene una rutina compleja, necesita una estructura flexible para sostener su práctica, pueda aprender Karate-Do con acompañamiento, con guía y con un proceso que no se quede solamente en copiar movimientos. Porque la adaptación no debería ser una excusa para bajar el estándar, debe ser una responsabilidad. La pregunta no es si el karate puede usar las herramientas modernas. La pregunta es si quienes lo transmitimos somos capaces de usar esas herramientas sin romper el sentido de la práctica. Y eso es lo que busco cuidar en Dojoshinka. Que la tecnología sea el medio, que la pantalla sea una puerta, no un reemplazo del compromiso. Y que cada alumno pueda estudiar este arte como un camino de transformación integral. Desde donde esté, sin perder de vista que el karate sigue siendo técnica, carácter, disciplina y respeto por una tradición que sigue viva. Si este enfoque te interesa, entonces recuerda suscribirte al canal, porque cada semana comparto nuevos episodios para estudiar el karate como práctica física, mental y emocional. Los instructores sabemos que transmitir el karate no es solamente repetir lo que recibimos. Tenemos que entender lo que estamos cuidando. Si solo repetimos formas sin comprenderlas, la tradición se vuelve una cáscara. Si solo nos adaptamos para gustar, la tradición se diluye. Pero si estudiamos, practicamos y transmitimos con intención, entonces lograremos que el karate siga vivo. Pero no porque permanezca idéntico, sino porque conserva su sentido mientras atraviesa nuevas generaciones. Funakoshi fue un puente entre Okinawa y Japón. Y hoy, de alguna manera, cada practicante también es un puente entre la técnica y la vida, entre lo que practica en el dojo y cómo lo transmite a su vida diaria, entre la tradición y la persona que está formando dentro de esa práctica. Por eso la pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿qué parte del karate estás heredando y qué parte estás ayudando a conservar con tu forma de practicar? Si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo. Por favor, déjame un comentario para saber quién eres, qué te está interesando y poder conectar contigo. También te invito al Dojoshinka, donde puedes aprender karate desde donde estés, con estructura, acompañamiento y una forma de practicar que integra la mente, cuerpo y espíritu. Te dejo el enlace en la descripción. Te toca a ti dar el siguiente paso. Si este video te aportó algo, dale like y comparte con alguien a quien también le puede interesar esta información. Y como la práctica es constante, suscríbete a este canal. El botón lo encuentras por acá. También activa la campanita para que te enteres de todo lo que compartimos. Este episodio es presentado por Dojoshinka. Aprende karate desde donde estés. Travely. Viaja entre la historia que le da vida a cada lugar. Gracias por llegar hasta aquí y por la compañía en este camino. Nos vemos de nuevo pronto. Os.